La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras Malcolm se sentaba en la mesa del acusado, con su abogada a su lado, listo para la audiencia. Al otro lado de la sala, su esposa separada estaba sentada con su abogado, con una expresión engreída en el rostro, como si ya estuviera segura del resultado. La jueza, una mujer mayor con una actitud directa, se ajustó las gafas y luego miró el expediente que tenía delante. Con una ligera carraspera, se dirigió a la sala. Estamos aquí hoy para tratar el incumplimiento del señor Malcolm Everett de sus obligaciones de manutención infantil, comenzó la jueza, con voz firme y autoritaria. Señor Everett, ¿puede explicar por qué no ha cumplido con sus responsabilidades financieras? Malcolm se puso de pie, su frustración evidente en la forma en que apretaba los puños. Su voz, aunque controlada, contenía un matiz de ira. Su señoría, he estado tratando de ver a mi hijo durante los últimos 3 meses, pero mi esposa ha bloqueado repetidamente mis esfuerzos. Entiendo mi obligación de pagar la manutención y estoy más que dispuesto a hacerlo, pero también tengo derecho a mantener una relación con mi hijo. Los ojos de la jueza se dirigieron a la esposa separada de Malcolm, quien permanecía imperturbable, con los brazos cruzados y la cabeza ligeramente ladeada. Ella no habló, pero su abogado se levantó con rapidez, interviniendo en su nombre. Su señoría, si se me permite, comenzó el abogado, con tono sereno pero a la defensiva. Según la orden del tribunal, los derechos de visita del señor Everett están limitados a visitas supervisadas. Mi clienta no le ha negado el acceso, sin embargo, el señor Everett no ha seguido los procedimientos adecuados para organizar estas visitas, tal como estipula el tribunal. No se trata de una negativa, sino de su falta de adherencia a las pautas establecidas. La jueza, sin pestañear, dirigió su mirada de vuelta a Malcolm y luego al abogado de su esposa, antes de ajustarse las gafas una vez más. Estaba claro que esta audiencia requeriría más que una simple resolución. La abogada de Malcolm, una mujer elegantemente vestida y llena de confianza, se levantó de su asiento para dirigirse al tribunal con una actitud serena y compuesta. Habló con claridad, su voz proyectando autoridad. Su señoría, mi cliente ha hecho múltiples intentos de contactar a la señora Everett para concertar las visitas supervisadas ordenadas por el tribunal con su hijo. Ha enviado numerosos correos electrónicos solicitando una respuesta, pero no ha recibido contestación. La jueza, entrecerrando ligeramente los ojos, levantó la mirada con expresión escéptica. ¿Correos electrónicos? ¿Por qué no simplemente llamarla? Sin inmutarse, la abogada de Malcolm respondió con calma, anticipando la preocupación de la jueza. Su señoría, previmos esa pregunta. Para respaldar las declaraciones de mi cliente, he proporcionado los registros de llamadas de su proveedor de telecomunicaciones. Le entregó un montón de documentos a Lugier, quien a su vez se los alcanzó a la jueza. Como puede ver, mi cliente ha realizado varias llamadas a la señora Everett, pero ella se ha negado a contestar. Los ojos de la jueza revisaron el documento rápidamente y su expresión se endureció mientras procesaba la información. Tras un momento de silencio, dirigió su mirada hacia la señora Everett, su tono ahora más severo. Señora Everett, ¿puede explicar por qué no ha respondido estas llamadas? Antes de que la señora Everett pudiera responder, su abogado intervino de inmediato, adoptando una postura defensiva. Su señoría, mi clienta tiene todo el derecho de negarse a comunicarse si se siente amenazada o insegura. El señor Everett tiene un historial documentado de... La abogada de Malcolm cortó rápidamente, con voz firme e inquebrantable. Su señoría, con el debido respeto, mi cliente ha cumplido la ley al pie de la letra. No ha tenido contacto directo con la señora Everett, ya que existe una orden de restricción contra él. Ha intentado todos los medios razonables de comunicación y aún así ella ha decidido ignorarlos. La jueza hizo una pausa, su mirada afilada pasando de un abogado al otro. La tensión en la sala aumentó, dejando claro que este asunto requeriría más que simples procedimientos legales para resolverse. Las cejas de la jueza se alzaron con sorpresa. ¿Una orden de restricción? Repitió con incredulidad. Miró a la señora Everett con la mirada aguda exigiendo una respuesta. ¿Es esto cierto?
La señora Everett se removió nerviosamente en su asiento, claramente incómoda bajo el escrutinio de la jueza. Evitaba el contacto visual, mirando la mesa frente a ella. Su abogado, siempre compuesto, asintió en confirmación. Sí, su señoría. La orden de restricción se concedió hace varios meses. La jueza soltó un suspiro frustrado, frotándose las sienes mientras procesaba la información. Miró a Malcolm, su voz firme pero serena. Señor Everett, entiendo su frustración, pero el hecho sigue siendo que no ha cumplido con sus obligaciones de manutención. Independientemente de las dificultades de visita, usted está legalmente obligado a mantener financieramente a su hijo. La paciencia de Malcolm, ya al límite, finalmente se quebró. Se levantó bruscamente, la silla arrastrándose por el suelo, mientras alzaba la voz. Sus palabras resonaron en la sala. Su señoría, ¿cómo se supone que debo saber que mi hijo siquiera está vivo y bien? Mi esposa me lo está ocultando, negándose a que lo vea, negándose a responder a mis llamadas o correos electrónicos, y ahora se escuda en una orden de restricción. ¿Cómo esperan que pague por un niño del que ni siquiera sé si está bien? Estoy dispuesto a mantenerlo, pero solo si sé que está a salvo y bien cuidado. La sala quedó en un incómodo silencio, el peso de sus palabras flotando en el aire. La expresión de la jueza se tornó sombría al mirarlo con seriedad. Señor Everett, esa es una acusación muy seria. ¿Está sugiriendo que su esposa está descuidando o dañando a su hijo? La pregunta resonó en el silencio inmóvil de la sala, dejando una atmósfera cargada. Malcolm se mantuvo erguido, sus ojos abiertos con una mezcla de desesperación y determinación, mientras la incomodidad de la señora Everett se hacía más evidente. La tensión entre ellos era palpable. Mientras la jueza se preparaba para abordar la gravedad de la situación, Malcolm la miró directamente a los ojos, su voz, aunque calmada, cargaba con una honda angustia. Su señoría, no estoy haciendo acusaciones. Solo pido prueba de que mi hijo está a salvo y con vida. Eso es todo lo que pido. Antes de que la jueza pudiera responder, la abogada de Malcolm, percibiendo una oportunidad, se puso en pie y se dirigió al tribunal. Su señoría, a la luz de estas preocupaciones serias, solicitamos respetuosamente que la señora Everett traiga al niño a la corte para que se pueda verificar su bienestar. Hasta entonces, mi cliente se niega a pagar cualquier tipo de manutención. Si es necesario, estamos preparados para impugnar esta resolución en una instancia superior. Los labios de la jueza se apretaron en una línea tensa e inescrutable mientras consideraba la petición. Su mirada se trasladó a la señora Everett, quien parecía cada vez más incómoda bajo el peso de la situación. La voz de la jueza cortó el silencio con autoridad. Señora Everett, traerá al niño a este tribunal la próxima semana. En ese momento podrá cobrar la pensión alimenticia pendiente. Si no cumple, sepa que se tomarán más acciones legales. El abogado de la señora Everett, claramente incómodo, asintió con desgana. Entendido, su señoría, dijo, aunque su tono carecía de la convicción de antes. Malcolm, sintiendo el peso del momento pero consciente de sus compromisos previos, levantó la mano ligeramente, captando la atención de la jueza una vez más. Su señoría, tengo una obligación previa. Debo partir hacia Kadar la próxima semana por un viaje de negocios. ¿Sería posible reprogramar esta audiencia para el próximo mes? La jueza consideró su petición por un momento, entrecerrando los ojos mientras sopesaba la situación. Tras una breve pausa, asintió, su expresión suavizándose apenas un poco. Muy bien, señor Everett, este asunto se pospondrá hasta el próximo mes. Asegúrese de estar disponible en ese momento. Con eso, la jueza hizo sonar el mazo, señalando el fin de la sesión por el día. La sala se llenó de un murmullo mientras la tensión cambiaba. Cada parte sabía que las apuestas acababan de subir. La abogada de Malcolm le dedicó una breve mirada de apoyo, mientras el abogado de la señora Everett parecía prepararse ya para la siguiente etapa de la batalla. Mientras las puertas del juzgado comenzaban a cerrarse, Malcolm se volvió hacia su abogada, con el ceño fruncido y determinación en la mirada. No me daré por vencido. Solo quiero ver a mi hijo. Eso es todo lo que me importa.
Su abogada, notando el fuego en sus ojos, colocó una mano firme y reconfortante en su hombro. Lucharemos, Malcolm, paso a paso. Nos aseguraremos de que se escuche su voz. Malcolm asintió, el peso de la situación aún sobre sus hombros, pero ahora templado por la promesa de apoyo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero con su abogada a su lado, sentía un renovado sentido de determinación. La batalla no había terminado aún. 3 días después de la partida de Malcolm hacia Kadar, ocurrió una tragedia escalofriante e impensable. La noticia se difundió con alarmante rapidez: su hijo, Chris, había sido secuestrado de la seguridad de su propio hogar. La noche estaba cargada de silencio, de ese tipo que hace que cada crujido de la casa parezca más alto de lo normal. La señora Everett hacía rato que se había acostado, con el suave zumbido de la casa como único sonido en el aire. Pero afuera, un tipo diferente de silencio se cernía, uno calculado, deliberado. Los hombres enmascarados se movieron como sombras, mezclándose a la perfección con la oscuridad. No intercambiaron palabras, solo el sonido de botas sobre la grava mientras avanzaban hacia la casa. Sabían exactamente a dónde iban, lo habían hecho antes. La casa, aparentemente segura, no era más que un obstáculo temporal. Con la precisión de un ensayo meticuloso, los hombres llegaron a la puerta trasera. Uno de ellos sacó una pequeña herramienta y manipuló la cerradura con manos expertas. La puerta se abrió sin hacer ruido. Dentro, la única señal de vida era una débil luz que se filtraba bajo la puerta de la habitación de Chris. Los hombres no titubearon. Avanzaron por el pasillo con cuidado de no pisar las tablas que crujían, su presencia inadvertida para cualquiera en la casa. Al llegar a la puerta de la habitación de Chris, uno giró el picaporte con suavidad. Se abrió con facilidad. El sueño pacífico del niño era desprevenido, el aire dentro del cuarto era espeso, la calma antes de la tormenta. En un instante, los hombres se abalanzaron. Agarraron al niño con fuerza despiadada, ahogando su grito de sorpresa con manos enguantadas. Su cuerpo se tensó, pero no había espacio para la resistencia. La oscuridad los envolvió mientras levantaban a Chris de su cama y lo llevaban hacia la puerta trasera. «No grites», susurró uno de los hombres, con voz baja y fría, una advertencia. Los sollozos ahogados de Chris apenas se oían mientras lo llevaban con prisa por el pasillo. La furgoneta ya esperaba afuera, el motor en marcha, ronroneando bajo y constante, lista para la huida rápida. Los hombres cruzaron el patio con pasos veloces y coordinados, el niño aún forcejeando débilmente en sus brazos. Sin pronunciar palabra, lo arrojaron a la parte trasera de la furgoneta, cerrando la puerta de un golpe tras él. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el pavimento mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad en la noche, desapareciendo en las calles en penumbra. La única señal de que habían estado allí era el eco del motor de la furgoneta desvaneciéndose en la distancia y el escalofriante silencio que permanecía en el aire. Dentro de la casa, todo seguía en silencio. Los gritos se habían desvanecido, las luces del pasillo seguían encendidas, pero ya no podían reconfortar a nadie. A la mañana siguiente, Megan buscó a su hijo por toda la casa, pero no lo encontró. Volvió a buscar, y nada. Temía lo peor y finalmente decidió llamar al 911. La luz de la mañana apenas acariciaba los bordes de las cortinas mientras la señora Megan Everett se sentaba, temblando, en el borde del sofá. Sus manos temblaban mientras sujetaba el teléfono, aún mirando la pantalla con incredulidad mientras revisaba mensajes interminables de amigos y familiares, pero no importaba, nada importaba ya. Su hijo había desaparecido, y no había ninguna demanda de rescate, ninguna nota, ninguna explicación. Solo un vacío en su corazón que se profundizaba con cada minuto que pasaba. Las lágrimas nublaron su vista mientras marcaba a la policía. Su voz se quebró al hablar con la operadora. «Soy la señora Megan Everett», sollozó, apenas pudiendo respirar. «Mi hijo, lo han secuestrado, necesito ayuda». La voz de la operadora, calmada y reconfortante, llegó por el teléfono. «Señora, la entiendo. ¿Dónde está su hijo? ¿Puede decirme qué sucedió?» Megan se secó los ojos, intentando mantenerse firme. Lo tomaron anoche.
No. No sé cómo. No hubo advertencia, ni llamada de rescate. No dejaron nada. Pero yo sé quién fue. Su voz tembló con creciente pánico. Fue mi ex esposo, Malcolm, él es quien lo tomó. El tono de la operadora se suavizó, pero mantuvo el profesionalismo. Señora, necesito que se calme. ¿Dijo que no ha recibido ninguna demanda de rescate ni contacto? Megan respondió con rapidez, su voz cada vez más desesperada. No, ni llamada, ni nota, nada, solo desapareció. Pero es él. Sé que es él. Ha estado tratando de llevarse a Chris por meses. Hemos estado en la corte durante semanas por la custodia, y ahora se lo llevó. La voz de la operadora se volvió más enfocada, el profesionalismo imponiéndose. Entiendo, señora Everett. Enviaré oficiales a su domicilio de inmediato. Tomaremos su denuncia, pero necesito que permanezca en su casa, no se vaya. Empezaremos a investigar la situación de inmediato. Si su exesposo está involucrado, trataremos esto como un secuestro, pero necesitamos pruebas. El corazón de Megan latía con fuerza, el terror consumiéndola. Por favor, tienen que hacer algo. Es mi hijo, es todo lo que tengo. No puedo perderlo. Vamos a ayudarla, señora, dijo la operadora. Quédese conmigo. Enviaré a alguien de inmediato. La línea quedó en silencio un instante, luego la operadora volvió. Hemos contactado con oficiales locales. Estarán ahí enseguida. Entiendo que esto es increíblemente difícil, pero trate de mantener la calma. Haremos todo lo posible. Los minutos se estiraron mientras Megan esperaba, incapaz de calmar el pánico que le revolvía el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales llegaran a su casa. Ella los guió hacia el interior, todavía temblando, y les explicó la situación de nuevo, aunque su voz apenas se elevaba sobre un susurro. El señor Everett es el responsable, insistió, con los ojos muy abiertos, con una convicción nacida del miedo más profundo. Él es el único que querría lastimarme de esta forma. Está furioso y fuera de control, y sé que está planeando algo. Siempre quiso llevarse a Chris. Los oficiales intercambiaron una mirada, inseguros, pero tomaron nota de cada palabra. Le pidieron detalles sobre las acciones recientes de Malcolm y su paradero, pero sin evidencias físicas ni una demanda de rescate, tenían poco para actuar de inmediato. Necesitamos confirmar el paradero del señor Everett y ver si hay alguna evidencia que indique su participación, dijo uno de los oficiales, su voz firme. Hasta que podamos verificar los detalles, no podemos arrestarlo solo basándonos en su acusación. Le mantendremos informada, pero debe tener paciencia. El corazón de Megan se hundió. Sintió que le estaban diciendo que no le creían. El miedo la desgarraba mientras repetía, casi suplicando. Por favor, es él. Tienen que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. El oficial asintió. Haremos todo lo que podamos, señora Everett, pero ahora debemos proceder con cuidado. Comenzaremos siguiendo pistas y contactaremos al señor Everett tan pronto como sea posible. No se vaya de la ciudad y esté disponible para más preguntas. Cuando los oficiales se marcharon, Megan se quedó inmóvil en su sala, su mente en una vorágine. La ausencia de una llamada de rescate solo ahondaba el misterio de la desaparición de su hijo. Pero algo estaba claro, si Malcolm estaba detrás de esto, no habría paz hasta que lo encontraran y se revelara la verdad. El vuelo de Malcolm de regreso a Estados Unidos fue largo y extenuante. Las 14 horas desde Kadar se le hicieron eternas. Intentó distraerse con el trabajo, pero su mente volvía constantemente al caso judicial y a las crecientes frustraciones con su exesposa. Ahora, mientras el avión tocaba tierra estadounidense, una pesada inquietud se alojó en su pecho. Tan pronto como las ruedas tocaron la pista, su teléfono vibró con algunas llamadas perdidas, ninguna de su abogada ni de alguien cercano a él. Frunció el ceño, preguntándose por qué no había sabido nada de ellos. La pasarela se extendió y los pasajeros comenzaron a bajar, pero Malcolm se sentía como si caminara por una neblina. Su estómago se retorcía mientras avanzaba hacia la terminal, su pulso acelerándose.
En la puerta de migración, no fue recibido por la rutina usual de seguridad, sino por dos oficiales aeroportuarios uniformados que se adelantaron en cuanto él se acercó al área de aduanas. Sus rostros eran inescrutables, pero la tensión era inmediata. ¿Señor Everett?, preguntó uno de ellos, con tono firme. Malcolm se quedó paralizado, su mente a 1000 por hora. Sí, respondió con la voz temblorosa, incapaz de sacudirse la creciente sensación de pavor. Necesita acompañarnos, dijo el oficial. Está siendo detenido. Por favor, síganos. El corazón de Malcolm dio un vuelco. ¿Qué está pasando? No he hecho nada malo. Las palabras se sintieron huecas al salir de su boca. Los oficiales se miraron antes de que uno hablara de nuevo, en voz baja. Está siendo detenido para ser interrogado con respecto al secuestro de su hijo, Chris Everett. El mundo de Malcolm pareció inclinarse. El ar se le atascó en la garganta. ¿Qué? Eso es. No pudo terminar la frase. La acusación se sintió como un peso aplastante, dejándolo sin aire. Esto es un error. Acabo de volver de un viaje de negocios. Mi hijo está. Por favor, acompáñenos, señor Everett, interrumpió el oficial, conduciéndolo hacia una zona segura. La confusión y la incredulidad en los ojos de Malcolm solo parecían reforzar la sospecha en su contra. Lo llevaron a una sala de detención, donde registraron sus pertenencias, confiscaron su pasaporte y apenas le hablaron, excepto para confirmar su identidad y sus derechos. Todo lo que pudo hacer fue sentarse allí, con el mundo dando vueltas a su alrededor, sus pensamientos confusos y frenéticos. No pasó mucho tiempo antes de que lo trasladaran a una comisaría local. Su abogada, Nadia, había sido informada de su arresto, pero para cuando llegó, Malcolm ya había sido fichado y los cargos estaban establecidos: secuestro. La palabra retumbaba en sus oídos, cada sílaba una bofetada. Su exesposa Megan había presentado una denuncia a la policía, acusándolo de orquestar el secuestro de su hijo. Una acusación basada en nada más que su palabra, y sin embargo era suficiente para que las autoridades actuaran con rapidez. Malcolm, tenemos que hablar, dijo Nadia cuando finalmente entró a la sala estéril y lúgubre donde él estaba sentado, con las manos esposadas a la silla. Ya me han informado, pero debemos prepararnos. Te acusan de secuestro. Su garganta se cerró mientras la miraba, aún sin poder procesar la situación. Esto es ridículo. He estado en Kadar. ¿Cómo podría haberlo secuestrado desde allí? Nadia lucía sombría. No tienen pruebas, pero tu esposa está segura. Te está acusando, y por ahora eso basta para que avancen con cargos. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Yo no hice esto, repitió, con la voz ronca. Solo quiero ver a mi hijo. No entiendo por qué hace esto. Nadia suspiró, sentándose a su lado. Lo averiguaremos, pero ahora debemos mantener la calma. Te harán una audiencia pronto. Malcolm se echó hacia atrás en el asiento, el peso de las acusaciones aplastándolo. Sabía que cuando llegaran a la corte, su vida entera quedaría expuesta. Su esposa separada lo había pintado como el villano, y ahora parecía que todos estaban dispuestos a creerlo. Sin llamadas de rescate, sin evidencia, sin explicación sólida, la situación se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, el peso de la acusación pendía en el aire. La jueza, una mujer con fama de ingenio agudo y autoridad inquebrantable, se inclinó hacia adelante en el estrado. Su mirada penetrante se fijó en Malcolm, sus ojos fríos y calculadores, como si ya estuviera sopesando la verdad escondida entre líneas. Señor Everett, comenzó la jueza, con voz tan tajante como el golpe de un mazo, se le acusa de secuestrar a su propio hijo. Dígame, ¿dónde está él? Malcolm, con grilletes en las muñecas pero de pie con dignidad, sostuvo su mirada sin titubear. Las cadenas tintinearon al moverse, pero su voz sonó firme, su frustración oculta tras una superficie de calma. Su señoría, he estado en Kadar la semana pasada, tal como informé a este tribunal antes de mi partida. Si yo hubiera secuestrado a mi hijo, ¿por qué habría regresado voluntariamente a Estados Unidos sabiendo que me arrestarían?
Esta acusación es absurda y carece de fundamento. El rostro de la jueza permaneció impasible, pero hubo un leve brillo en sus ojos, quizá una chispa de duda, mientras se inclinaba adelante para escrutarlo más de cerca. ¿Tiene alguna prueba que respalde su afirmación de que estuvo fuera del país? Algo que pueda confirmar su paradero. La abogada de Malcolm, Nadia, se levantó con tranquila confianza, su tono cortante. Su señoría, hemos presentado pruebas contundentes que demuestran el itinerario de viaje del señor Everett. Tenemos registros de vuelo, reservas de hotel en Kadar, además de fotografías y videos con marca de tiempo de una conferencia de trabajo a la que asistió en el extranjero. Estos no son simples reclamos, sino hechos irrefutables. Hizo un gesto hacia el ujier, quien entregó un grueso expediente a la jueza. Esta lo tomó con un severo asentimiento, revisando las páginas con cuidado deliberado. La sala entera contuvo el aliento mientras pasaba los documentos, cada pieza de evidencia un pequeño fragmento del rompecabezas. Los ojos de la jueza volvieron a Malcolm, su expresión inescrutable mientras devolvía los documentos al ujier sin pronunciar palabra. El silencio era espeso, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Malcolm sentía el peso de la mirada de la jueza, una batalla silenciosa detrás de sus ojos acerados. Sabía que la evidencia era sólida, pero había algo en la manera en que la jueza la había examinado, esa breve pausa antes de devolverla, que le dejaba una inquietud persistente. Ella no había descartado nada aún, y eso le ponía nervioso. El fiscal se removió en su asiento, preparándose para contrarrestar, pero la jueza ya estaba hablando, su voz tranquila aunque con un filo inconfundible. Muy bien, señor Everett, tiene su evidencia. Pero eso no responde la pregunta más importante, ¿dónde está su hijo? La jueza asintió lentamente, sin apartar la mirada de los documentos ante ella. Esto demuestra que su cliente estuvo en Kadar, reconoció con un rastro de renuencia, pero no explica la ubicación actual de su hijo. La voz de Malcolm cortó el tenso silencio, firme pero con una urgencia tranquila. Su señoría, lo he dicho antes y lo repetiré. Temo por la seguridad de mi hijo. Hace 3 meses informé a este tribunal que mi esposa me negaba el acceso a él. Se negó a contestar mis llamadas, a permitirme verlo, e incluso llegó a decir a la escuela que él estaba demasiado enfermo para asistir, sin ofrecer detalles específicos de su estado. Ahora, tras serle ordenado que lo presentara en el tribunal, mi hijo está desaparecido. Eso no es coincidencia, es parte de un patrón. Los ojos de la jueza se entrecerraron. Su mirada aguda se dirigió a la esposa separada de Malcolm, sentada en primera fila con una expresión inescrutable. Su abogado inmediatamente se puso de pie, interrumpiendo el silencio tenso que siguió. Su señoría, mi cliente informó a la escuela que su hijo estaba enfermo. Simplemente protegía su privacidad, como haría cualquier madre preocupada. La abogada de Malcolm, Nadia, se alzó para replicar, su voz nítida e inflexible. Su señoría, proteger la privacidad es una cosa. Ocultar información crítica sobre la salud de un niño es otra muy distinta. Tenemos aquí registros oficiales de la escuela confirmando que la señora Everett, en efecto, informó que su hijo estaba enfermo, pero se negó a aportar documentación médica o detalles adicionales. Estas no son las acciones de una madre preocupada por la privacidad, sino de alguien que deliberadamente oculta la verdad. Un murmullo recorrió la sala mientras la jueza asimilaba la nueva información. Se volvió hacia la señora Everett, su voz helada y deliberada. Señora Everett, ¿puede explicar por qué no proporcionó detalles o documentación médica a la escuela, o por qué mantuvo oculta la condición de su hijo tanto a su padre como a las autoridades? La señora Everett se removió incómoda en su asiento, sus ojos buscando a su abogado en busca de guía. La sala quedó en silencio mientras su abogado se levantaba de nuevo, preparándose para responder, pero los ojos penetrantes de la jueza permanecieron fijos en ella, esperando una explicación. Malcolm sintió que el pecho se le oprimía mientras la sala contenía el aliento. Esta era su oportunidad, la que había esperado. Las evidencias se acumulaban contra su esposa, y las preguntas empezaban a acumularse. ¿Qué ocultaba? ¿Dónde estaba Chris? Señora Everett, la voz de la jueza resonó con fría autoridad, su mirada afilada,
Esto plantea dudas muy serias sobre sus acciones. ¿Por qué no presentó pruebas de la supuesta enfermedad de su hijo? ¿Por qué no lo ha traído a la corte como se le ordenó? Sus palabras llevaban el peso de una acusación innegable. La señora Everett se removió aún más nerviosa, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Evitaba el contacto visual, su mirada saltando de la jueza a la mesa. Su abogado se inclinó para susurrarle algo inaudible. Nadie aprovechó la oportunidad. Su voz cortó el silencio creciente con precisión. Su señoría, creemos firmemente que la negativa de la señora Everett a presentar al niño y sus continuas obstrucciones a los intentos de mi cliente de verlo están directamente relacionadas con esta desaparición. Este patrón de comportamiento no puede ignorarse. Si alguien debe ser objeto de escrutinio aquí, es ella. Malcolm, con la voz teñida de emoción contenida, se mantuvo firme. Su señoría, desde el principio me han retratado como el villano, pero lo único que he querido es ver a mi hijo, saber que está a salvo. Le rogué a este tribunal ayuda por temor a que algo así ocurriera, y ahora mi peor temor se ha hecho realidad. Su voz tembló con el peso de sus palabras, la desesperación evidente en sus ojos. La jueza, impasible ante su emoción, se inclinó hacia atrás en su silla, con las manos entrelazadas, reflexionando sobre la gravedad del asunto. La sala estaba en silencio, el aire pesado de anticipación mientras la jueza se volvía hacia la señora Everett y su abogado. Señora Everett, ordeno una investigación inmediata y exhaustiva de sus acciones y de las circunstancias que rodean la desaparición de su hijo. Usted cooperará plenamente con las fuerzas del orden y con este tribunal. Si falla en cumplir de cualquier manera, que le quede claro que se tomarán medidas legales severas. Sus palabras fueron medidas, pero no había duda de su peso. La mirada de la jueza era dura mientras sostenía la de la señora Everett, transmitiendo un mensaje claro: las paredes se cerraban, y no habría escapatoria a la verdad. Malcolm observó con el corazón acelerado mientras el rostro de la señora Everett palidecía, sus labios temblando cuando parecía encogerse bajo la presión de la orden de la jueza. La verdad se desmoronaba ante ella, y no había lugar donde esconderse. La abogada de Malcolm, Nadia, volvió a ponerse de pie, su presencia inquebrantable mientras se dirigía al tribunal, su voz serena pero llena de convicción. Su señoría, es crucial reconocer que la señora Everett tenía la custodia exclusiva del niño. Por lo tanto, era enteramente responsable de su seguridad y bienestar. A la luz de las graves circunstancias actuales, solicitamos respetuosamente que el tribunal instruya a las fuerzas del orden a iniciar una investigación completa de las acciones de la señora Everett. Dadas las inconsistencias en sus declaraciones y su conducta, debemos considerar la inquietante posibilidad de que el niño esté fallecido. La sala se estremeció con un suspiro colectivo, el público conteniendo la respiración ante la implicación escalofriante de las palabras de Nadia. El abogado de la señora Everett, incapaz de contener su indignación, se levantó. Su señoría, esto no es más que una acusación infundada y sumamente inflamatoria. Mi clienta ha sido una madre devota, y estas acusaciones descabelladas no son más que un intento de desviar la culpa. La jueza, con la expresión inalterada, levantó la mano para silenciar la sala. Los murmullos cesaron al instante, todas las miradas sobre ella. Su voz, afilada y autoritaria, cortó a través de la tensión. Basta. Sentenció, firme. La seguridad y el paradero de este niño son los únicos asuntos que importan aquí. No permitiré que este tribunal se distraiga con acusaciones sin fundamento o posturas defensivas. Ordeno a las fuerzas del orden ampliar su investigación de inmediato. Todas las partes, miró a ambos abogados y a la señora Everett, deberán cooperar plena y rápidamente. Cualquier intento de obstruir este proceso será respondido con consecuencias inmediatas. La mirada de la jueza se endureció al volver a la señora Everett, cuyo rostro se había quedado blanco como el papel, comprendiendo el peso de la nueva orden. La jueza continuó con voz helada. Señora Everett, si no tiene nada que ocultar, esta investigación limpiará su nombre. Sin embargo, si ha ocultado la verdad, este tribunal perseguirá la justicia con toda su fuerza. No quedará piedra sin remover. La sala quedó inmóvil. La tensión era espesa,
palpable. El corazón de Malcolm latía con fuerza, sintiendo que las pruebas se apilaban contra su exesposa y las preguntas apenas habían comenzado. La abogada de Malcolm, Nadia, se levantó una vez más, su expresión seria al dirigirse a la jueza con convicción. Su señoría, hay un detalle crucial que se ha pasado por alto, uno que arroja luz sobre las circunstancias de este caso. La señora Everett ha estado viviendo con un hombre llamado Billy Batson en el hogar conyugal, el mismo hogar en el que su hijo menor, Chris, debía estar protegido. La sala quedó en silencio mientras Nadia continuaba. Esto no se trata meramente de moral personal, su señoría. La señora Everett ha violado la ley al introducir a un hombre en el hogar donde reside su hijo, algo que ningún padre responsable debería hacer, especialmente teniendo la custodia exclusiva. Chris, su hijo, ha estado expuesto a un entorno inapropiado y potencialmente dañino, lo que genera serias dudas sobre su capacidad para velar por su bienestar. La voz de Nadia se volvió más firme. Creemos que la desaparición de Chris está directamente relacionada con la relación entre la señora Everett y Billy Batson. Este asunto, sumado al secretismo que rodea la implicación de Billy en su vida, lo hace aún más sospechoso. No podemos ignorar la posibilidad de que la desaparición de Billy Batson y la súbita desaparición de Chris estén conectadas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran en la sala antes de continuar, con tono inquebrantable. Su señoría, solicito que este tribunal instruya inmediatamente a las fuerzas del orden a investigar el papel de Billy Batson en este caso. Tenemos razones para creer que su relación con la señora Everett puede haber influido en el secuestro o desaparición de Chris. No estamos sugiriendo culpabilidad directa, pero la cronología de los hechos y las circunstancias que rodean las desapariciones de ambos hombres justifican una investigación exhaustiva. Las palabras de Nadia provocaron murmullos entre el público y hasta el abogado de la señora Everett pareció incómodo en su asiento. La mirada de la jueza se volvió fría mientras asimilaba la acusación. Finalmente se dirigió a la señora Everett. Señora Everett, deberá explicar la naturaleza de su relación con Billy Batson y por qué él se encontraba en su hogar en presencia de su hijo. Además, cooperará plenamente con las autoridades en su investigación. Si se niega a cumplir, se tomarán más medidas legales. Nadia, con semblante solemne, se acercó al estrado de la jueza y entregó un sobresellado. Habló con claridad, sin titubeos. Su señoría, tenemos evidencia que contradice las declaraciones de la señora Everett sobre ser una madre responsable. Le presento una serie de imágenes y videos que muestran a la señora Everett involucrada en actos íntimos con Billy Batson en su patio trasero y en la piscina de la casa conyugal, donde reside su hijo menor, Chris. Los ojos de la jueza se abrieron con asombro mientras examinaba el material, su expresión endureciéndose a cada momento. La sala estaba en silencio mortal mientras las imágenes y videos pintaban un cuadro innegable y perturbador. Después de lo que pareció una eternidad, la jueza cerró con un chasquido el material, su mirada ahora clavada en Megan Everett, con furia contenida. Señora Everett, comenzó, su voz helada y cargada de ira, estas imágenes y videos revelan un desprecio absoluto por la seguridad y el bienestar de su hijo. No solo ha introducido a un hombre en su hogar, donde su hijo debía estar protegido, sino que también lo ha expuesto a este comportamiento, que es tanto inapropiado como irresponsable. El rostro de Megan se sonrojó, sus manos temblando mientras permanecía inmóvil en su asiento. Su abogado, visiblemente incómodo, intentó hablar, pero la jueza lo silenció con un gesto. No solo ha actuado de manera moralmente reprobable, sino que además ha reflejado un patrón de irresponsabilidad que no puede ignorarse, declaró la jueza. Este tribunal no tolerará tal conducta. Ordeno una investigación completa de sus acciones y si se determina que puso en peligro a su hijo de cualquier forma, las consecuencias serán severas. La sala permaneció en silencio, salvo por los sollozos ahogados de la señora Everett. La jueza mantuvo su mirada dura sobre ella. Usted ha violado la ley, señora Everett. No solo puso en riesgo a su hijo al permitirle presenciar tal conducta, sino que actuó con un desprecio flagrante por sus necesidades emocionales y psicológicas. Ha violado cada estándar de responsabilidad parental. El tribunal quedó inmóvil mientras las palabras de la jueza se hundían.
Megan permanecía inmóvil, sin alzar la mirada. Sus acciones no solo son moralmente despreciables, sino que también reflejan un patrón de irresponsabilidad que este tribunal no puede pasar por alto, declaró la jueza. Ordeno una investigación exhaustiva de sus acciones y si se determina que ha puesto en peligro a su hijo, las consecuencias serán severas. El abogado de Megan intentó interceder, pero la jueza levantó la mano, cortándolo en seco. He escuchado suficiente. La investigación sobre la desaparición de su hijo ahora incluirá un examen más profundo de sus actos. No permitiré que este caso se descarte como cualquier otra cosa que no sea un asunto grave. Con esas palabras finales, la jueza se levantó, señalando el fin de la audiencia del día, dejando la sala cargada con el peso de su juicio. La mirada de la jueza se posó en Malcolm antes de volverse hacia su abogada. Su solicitud queda concedida. La policía dará prioridad a esta investigación y proporcionará actualizaciones regulares al tribunal. En cuanto a usted, señor Everett, queda en libertad por ahora, a la espera de más avances. Pero déjelo claro, si aparecen pruebas que lo vinculen al caso, las consecuencias serán rápidas y severas. Malcolm, con el rostro tenso bajo el peso de la situación, asintió con solemnidad. Gracias, su señoría. Solo quiero que encuentren a mi hijo y que esté a salvo. La jueza le dedicó una mirada cortante e inescrutable antes de hacer sonar el mazo con un estruendo. La sesión estaba levantada. La finalización de sus palabras resonó en la sala. Incluso cuando la gente empezó a levantarse y salir, la gravedad de la situación parecía colgar en el aire, sin dejar espacio para el alivio. Las diligencias habían tomado un giro escalofriante, uno que no solo moldearía el destino de Cress, sino también el de todos los involucrados. 2 días después del tenso enfrentamiento en la sala del tribunal, la policía llegó a la casa suburbana de la señora Everett. Su presencia alteró la tranquila vecindad. Los susurros corrieron de casa en casa mientras los oficiales, con semblantes serios y decididos, salían de autos sin distintivo con una orden de registro en la mano. Comenzaron a inspeccionar sistemáticamente la propiedad. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los céspedes cuidados, un fuerte contraste con el oscuro hallazgo que les aguardaba. Mientras los oficiales se dirigían al patio trasero, un escalofrío pareció descender sobre la escena. Examinaron la tierra con atención y no tardaron en notar algo fuera de lugar, un parche de suelo aparentemente removido de forma antinatural. Con el instinto afinado, empezaron a cavar. La pala rascaba la tierra, cada golpe más profundo que el anterior. Pasaron horas, el cielo oscureció mientras seguían excavando. El silencio solo se interrumpía con el ritmo constante de la pala contra el suelo. Entonces, con un último esfuerzo, la pala golpeó algo duro. Los oficiales intercambiaron miradas tensas antes de que uno se agachara, con manos enguantadas temblorosas, y levantara una pesada bolsa ennegrecida. Con cuidado, abrieron la bolsa. El hedor que emanó fue penetrante, acre, un olor que hizo retroceder incluso a los oficiales más experimentados. Dentro había una visión horrenda, un montón de cenizas, ennegrecidas y frágiles, mezcladas con pequeños fragmentos de hueso carbonizado. La comprensión se instaló como un peso en el estómago de cada oficial. Los restos desenterrados eran inconfundibles. El detective a cargo, un hombre estoico con años de experiencia, asintió con gravedad a los oficiales cercanos. Se miraron, las expresiones frías e inescrutables, antes de seguir adelante. Los gritos de negación de la señora Everett desgarraron el silencio de la tarde cuando fue detenida. Sus palabras, desesperadas y rotas, resonaban en la calle, pero nadie se atrevía a intervenir. No hice nada. Se equivocan. Lo juro. Su voz se quebraba mientras forcejeaba, sus protestas ahogadas por el silencio de los curiosos. El detective avanzó, mirada firme, mientras los oficiales la esposaban y la conducían al auto patrulla. El vecindario observaba en silencio, viendo cómo la mujer, antes percibida como una madre desesperada, ahora se convertía en una prisionera de sus propias decisiones. Dentro de la bolsa, los expertos forenses trabajaron con precisión, endureciendo sus miradas ante lo que estaban a punto de descubrir.
Cuando llegaron los resultados, fueron tan condenatorios como horrendos. Los fragmentos en la bolsa pertenecían a un niño de no más de 6 años, aproximadamente de 90 centímetros de estatura. Los huesos habían sido quemados tan a fondo, tan completamente reducidos a cenizas, que no quedaba carne alguna para analizar. No se podía recuperar ADN, pero el tamaño y la composición de los huesos eran inconfundibles. Un niño había perecido en esas llamas. Los forenses intercambiaron miradas sombrías. La evidencia física había sido destruida, pero las implicaciones estaban claras. Chris Everett, el niño desaparecido, había sido casi con seguridad la víctima. La noche de la tragedia dio otro giro siniestro. En la ciudad, la policía recibió una pista. Billy Batson, el amante de la señora Everett, había sido visto en una zona decadente de la ciudad. Su comportamiento era errático, parecía que intentaba huir. Se montó un operativo de búsqueda, los oficiales estaban alerta. El avistamiento se convirtió en persecución. Batson, consciente de que el cerco se cerraba, hundió el pie en el acelerador, zigzagueando por las calles a velocidades peligrosas. Su auto se deslizaba violentamente entre el tráfico, rozando otros vehículos. El chillido de neumáticos llenaba el aire. La persecución se intensificó. Sirenas policiales aullaban a la distancia mientras el coche de Batson pasaba semáforos en rojo y violaba cada norma de tránsito. Las calles se convirtieron en un borrón, Batson esquivando autos, sudando, mirando nervioso el retrovisor. Pero su pánico duró poco. El auto de Batson perdió tracción al intentar tomar una curva cerrada. Los neumáticos gritaron en protesta antes de que el vehículo se desviara bruscamente hacia el carril contrario, estrellándose de frente contra un enorme camión. El choque fue ensordecedor, el ruido de metal retorcido y cristales rotos resonó en la noche. El impacto fue tan potente que el auto se incendió de inmediato, las llamas visibles a varias manzanas de distancia. Los socorristas llegaron en minutos, pero ya era demasiado tarde. El fuego había consumido el vehículo, dejando solo restos carbonizados. Billy Batson, junto con cualquier esperanza de obtener respuestas de su parte, murió en el acto. Los paramédicos confirmaron la triste noticia. Batson había fallecido en el choque. No habría confesión ni explicación de lo sucedido con Chris. El silencio se cernía sobre el caso, uno más profundo y escalofriante. Para la policía, el caso adquirió un matiz aún más oscuro. Uno de los sospechosos clave había sido borrado del mapa, llevándose con él las piezas finales del rompecabezas. La señora Everett, ya bajo sospecha por la desaparición de su hijo, ahora enfrentaba cargos aún más oscuros. La muerte de su amante avivaría el fuego de las preguntas sin respuesta. Pero la verdad seguía oculta, envuelta en un manto de muerte y destrucción. La luz matinal se filtraba a través de las ventanas del juzgado, proyectando largas sombras en el piso mientras una multitud de reporteros y espectadores se congregaba. La conferencia de prensa se había convocado temprano y el detective a cargo, un hombre de semblante adusto y cansado, se paró frente al podio. Carraspeó, el peso del caso evidente en su postura, y comenzó a hablar. Tras una investigación intensa, empezó el detective, con voz baja pero firme, tenemos evidencia sólida que sugiere que la señora Everett, junto con su novio Billy Batson, estuvieron involucrados en la muerte de su hijo desaparecido, Chris Everett. Las pruebas recuperadas en la residencia de la señora Everett apuntan a un intento deliberado de destruir los restos y encubrir el crimen. Si bien la confirmación de ADN no es posible debido al estado de los restos, la evidencia física es consistente con un niño del tamaño y edad del menor desaparecido. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de implicación. Un murmullo recorrió a la multitud mientras los periodistas garabateaban con furia en sus cuadernos, intentando capturar cada detalle. El detective hizo una breve pausa antes de continuar, entornando los ojos mientras se dirigía de nuevo a la sala. En esta etapa, confiamos en que la investigación revelará más detalles sobre el alcance de la participación de la señora Everett y el señor Batson en los trágicos hechos que llevaron a la muerte del niño. Seguiremos persiguiendo la justicia para la víctima y haciendo responsables a los culpables de este crimen inimaginable. Cuando el detective terminó, la sala quedó en silencio.
La cruda realidad se asentaba en todos los presentes. La conferencia terminó de forma abrupta y la multitud comenzó a dispersarse, pero la tensión en el aire persistía. Horas más tarde, la señora Everett fue conducida al juzgado, las manos esposadas al frente. La mujer, otrora segura, parecía frágil, su rostro pálido y demacrado. Mantenía la mirada baja, evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. Sin embargo, su voz, cuando habló, tembló con desafío. «Soy inocente», declaró, su voz quebrándose mientras luchaba por contener las lágrimas. «Yo no lastimé a mi hijo, lo amaba. Esto es todo un error». Su abogado, a su lado, le ofreció una sonrisa tensa a la galería, pero no había escape al peso de las acusaciones en su contra. El ambiente del juzgado era denso, la jueza, con fama de ser calculadora y fría, la observaba atentamente, su expresión inescrutable. El silencio que siguió a su declaración pareció sacar a la luz cada posible acusación, cada susurro de duda. El fiscal se levantó, listo para presentar la abrumadora evidencia. Todas las miradas permanecían en la señora Everett, quien seguía intentando asimilar lo imposible. Su voz se quebró una vez más. «Lo juro, no lo hice. No sé cómo llegaron esos restos allí». Malcolm, sentado en la galería, tenía el rostro sin color, los nudillos blancos mientras aferraba el borde del banco. Jamás imaginó verse allí, viendo a su exesposa en el banquillo, enfrentando cargos que podrían arrebatarle para siempre la posibilidad de recuperar a su hijo. Su mente recordaba las palabras de los oficiales que le dieron la noticia, cada uno ofreciendo sus condolencias, como si fuera él quien lo había perdido todo. Su corazón se hundió con cada minuto que pasaba, su mente llena del rostro de Cress, el hijo que probablemente nunca volvería a ver. La abogada de Malcolm se levantó, serena pero asertiva, para presentar la evidencia condenatoria. «Su señoría, los restos fueron descubiertos enterrados en el jardín de la señora Everett. Entre las cenizas, los pequeños fragmentos de hueso y la línea temporal que coincide con la desaparición del menor, vemos un patrón inconfundible de culpabilidad. Además, su negativa a cumplir la orden de presentar al niño y sus repetidos intentos de ocultar su paradero aumentan gravemente la sospecha. Estas acciones fueron deliberadas, su señoría. La evidencia es clara». El abogado de la señora Everett se levantó rápidamente, intentando proteger a su cliente de los cargos que se acumulaban. «Su señoría, mi clienta niega estas acusaciones. Está siendo incriminada. No hay pruebas definitivas que la vinculen directamente al crimen. La evidencia presentada es puramente circunstancial». La jueza, inquebrantable, fijó la mirada en la señora Everett. «Señora Everett, se le acusa del crimen más atroz que un padre puede cometer. Ha traicionado la confianza que le debía a su hijo, no solo con sus acciones, sino también con su incapacidad de actuar como su protectora. Usted era su madre, la única persona que debió ser su refugio seguro. En su lugar, no mostró más que engaño, manipulación y negligencia». La voz de la jueza cortó el aire, helando la sala. Tenía la vida de un niño en sus manos, una vida que debía alimentar y proteger. En cambio, eligió enterrar la verdad, destruir la evidencia de la existencia de su hijo. No hizo nada para ayudarlo, nada para protegerlo, y ahora se sienta aquí pretendiendo ser inocente. ¿Cómo puede una madre permitir que algo así suceda a su propio hijo? Las palabras cayeron como un golpe y los labios de la señora Everett temblaron cuando sus sollozos se hicieron más fuertes. Se desplomó en su silla, sus gritos ahogados resonando en la sala mientras la realidad de sus actos la aplastaba. Su abogado se quedó impotente a su lado, incapaz de protegerla de lo inevitable. La voz de la jueza resonó una vez más, cortando por encima de los sollozos. Si bien la ausencia de evidencia de ADN complica el asunto, la evidencia circunstancial es abrumadora. Usted tenía la custodia exclusiva de su hijo, era responsable de su bienestar, y bajo su cuidado, él murió. La sala permaneció en silencio excepto por los sollozos ahogados de la señora Everett. El mazo de la jueza cayó con fuerza. «Señora Everett, se le declara culpable de asesinato y obstrucción a la justicia. Este tribunal la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional».
La sala explotó en murmullos y jadeos. Los sollozos de la señora Everett se volvieron incontrolables mientras era retirada, sus súplicas por piedad cayendo en oídos sordos. La sentencia había sido dictada, y no había vuelta atrás. Malcolm, aunque su corazón se rompía por el hijo perdido, halló un atisbo de alivio en la decisión. Su hijo nunca sería olvidado, y se había hecho justicia. Pero el daño estaba hecho, y el eco de ese juicio resonaría mucho tiempo después de que el martillo cayera por última vez. Ese mismo día en que se sellaba el destino de la señora Everett, Malcolm se sentó una vez más en la sala del tribunal, su cuerpo pesado por el cansancio, su mente aún dando vueltas por las secuelas del juicio. El peso de haber perdido a su hijo, junto a las batallas legales que había librado, lo aplastaba. Esta vez se trataba del asunto de la pensión y la manutención. Su abogada, la mujer cuya voz se había convertido en su ancla firme en medio del caos, se levantó para dirigirse al tribunal con determinación tranquila. Su señoría, comenzó, con tono medido pero firme, dadas las circunstancias innegables y las acciones atroces de la señora Everett, está claro que violó sus responsabilidades como progenitora con custodia. Mi cliente, el señor Everett, no debería verse obligado a mantener económicamente a alguien que ha causado un dolor y un daño irreparables, no solo a él, sino a su hijo. La jueza, con los ojos cansados pero agudos, miró las actas ante ella. Se tomó un momento, visiblemente afectada por el peso del caso, la tragedia y la traición. Tras un largo silencio, habló, su voz teñida de la gravedad de la decisión. A la luz de las circunstancias, y tras considerar las acciones de la señora Everett, este tribunal determina que ha violado sus deberes como madre. Por lo tanto, revoco su derecho a la pensión y manutención. Además, se ordena a la señora Everett desalojar inmediatamente la propiedad que ocupa y que pertenece al señor Everett. Las palabras retumbaron en el aire como un trueno. Malcolm se quedó inmóvil, las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, intentando procesar la finalidad de todo ello. El mazo de la jueza cayó con un chasquido, y Malcolm exhaló un suspiro tembloroso. 3 meses después, la sala de visitas de la prisión estaba tenuemente iluminada, llena de un murmullo bajo de conversaciones. El suave tintinear de metal contra metal resonaba de vez en cuando. Malcolm estaba sentado en la mesa de metal frío, su postura rígida, el rostro sin expresión aparente. A su lado se sentaba su nueva abogada, una mujer de mirada afilada y una confianza inquebrantable. Su atención estaba fija en la puerta. Malcolm mantenía la mirada firme, sin parpadear, esperando a la persona que había vuelto su vida del revés. La puerta chirrió al abrirse, y la señora Everett entró, arrastrando los pies, su uniforme de prisión colgando suelto en su figura encogida. Su antaño apariencia elegante ahora era el reflejo de la derrota. Parecía más vieja, más cansada, como si el peso de sus actos le hubiera robado su juventud. A pesar del agotamiento reflejado en su rostro, una leve mueca burlona apareció en sus labios cuando se sentó frente a Malcolm. Durante un largo momento, ninguno habló. El silencio entre ellos era pesado, sofocante. Finalmente, ella rompió la quietud, su voz forzada y áspera. ¿Cómo está mi hijo? Malcolm no se inmutó. Permaneció sentado, la expresión inescrutable, los ojos fijos en ella. Él está bien, respondió con calma, la voz distante. Disfruta sus clases de fútbol ahora, juega con niños de su edad. Es lo más feliz que lo he visto en mucho tiempo. Por un segundo, algo parecido al alivio o la pérdida cruzó el rostro de ella, pero se desvaneció tan pronto como llegó. Sus labios se apretaron en una delgada línea. ¿Por qué no lo dejaste venir a verme? Preguntó, su voz elevándose con una mezcla de frustración y enojo. Es mi hijo también. El tono de Malcolm se afiló. ¿Por qué no lo dejaste ir a la escuela durante 3 meses? ¿Por qué no me permitiste verlo? Has perdido cualquier derecho a exigir algo. La mirada de la señora Everett cayó un instante, pero se recuperó rápido. Lo acosaban, ¿de acuerdo? Quería protegerlo. Además, Billy vivía conmigo. Necesitaban tiempo para vincularse y conocerse. La abogada de Malcolm marcó una ceja, incrédula. ¿Tiempo para vincularse?
repitió con tono escéptico. La voz de la señora Everett vaciló, pero siguió. No funcionó, ¿de acuerdo? A mi hijo no le gustaba y a Billy no le importaba vincularse. Solo quería acostarse conmigo y disfrutar de mi dinero. ¿Cómo hiciste todo esto, Malcolm? Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz calmada pero con un filo amenazante. Bueno, mi estimada amiga aquí hizo los planes. Él quería otro camino, pero insistí en que debía sufrir como me hiciste sufrir a mí. Me aseguré de estar en Kadar. Eso me dio una coartada. ¿Recuerdas a Gabriel, el hijo de un gánster? Él se aseguró de que Cress fuera recogido, enviado a través de la frontera hacia México. Logan. Quiero decir, Cress abordó un vuelo a Kadar. Ahora está con sus abuelos. Los ojos de Megan se abrieron de par en par, el shock y la incredulidad brotando en su rostro. ¿Qué? No, no lo hiciste. La risa de Malcolm fue seca, casi burlona. Oh, pero sí lo hice. Y las cenizas eran de un chimpancé muerto. Lo obtuvimos de un dueño que lo tenía como mascota. Tu sirvienta, Laura, me daba las actualizaciones de cuando estabas en casa y cuando no. Eso facilitó que dos tipos entraran y plantaran las cenizas. Se recostó en la silla, con la mirada fría y fija en ella. Tu amiguito Billy. Realmente quería verlo muerto. Me costó 100.000. Le pagué al sheriff y le dije exactamente lo que quería. ¿Sabes? Se rehusó al principio, pero luego Gabriel lo llamó y le hizo una pregunta simple, ¿oro o bala? Un hombre inteligente sabe lo que se necesita. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar. La cara de Megan palideció, sus labios temblando mientras comprendía el alcance de las palabras de Malcolm. ¿Qué estás diciendo? Balbuceó, la voz temblorosa. Malcolm se inclinó, satisfecho con el horror en su rostro. Oh, mejora, Megan. El sheriff preparó los papeles, se aseguró de que tú fueras la que cargara con la culpa. Y el médico que testificó, pagamos 20.000 para que dijera exactamente lo necesario. Cada rastro de evidencia, destruido. Nadie reabrirá ese caso, Megan, no ahora, ni nunca. Las lágrimas surcaron el rostro de Megan, su incredulidad transformándose en horror puro. ¿Tú mataste a Billy? ¿Lo mandaste matar? La risa de Malcolm fue baja, casi condescendiente. ¿Matar? No lo maté yo. Solo me aseguré de que las cosas sucedieran como debían. No tienes idea de lo profundo que llega esto, Megan. Pero ahora no hay nada que lo detenga. Nada para deshacer lo hecho. La voz de Megan se llenó de furia y terror. Monstruo. Lo arruinaste todo. Te llevaste a mi hijo y ahora a Billy. Me quitaste todo. La expresión de Malcolm se endureció, pero su voz siguió siendo inquietantemente serena. Tú tomaste tus decisiones, Megan. Jugaste tu juego. Ahora veremos quién queda en pie al final. Créeme, disfrutaré ver cómo todo se desmorona para ti. Los ojos de Megan ardieron con una mezcla de rabia y pánico. No me detendré. Encontraré la forma de derribarte, Malcolm. No has ganado todavía. La risa de Malcolm fue suave, casi despectiva. Sigue diciéndote eso, Megan. Pero el juego terminó, ya perdiste. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una satisfacción retorcida. Oh, casi lo olvido. Debo presentarte a mi amigo aquí. El corazón de Megan se saltó un latido, sus ojos fueron hacia la figura junto a Malcolm, un hombre alto, imponente, cuya mera presencia llenaba la sala con un peso siniestro. Tragó saliva, la voz temblándole. ¿Quién es él? ¿Tu abogado? El hombre se incorporó, sus movimientos lentos y deliberados, y extendió la mano hacia ella con una sonrisa fría, casi depredadora. Permíteme presentarme, dijo, su voz suave y confiada. No soy abogado. Mi nombre es Santiago Mesa López. Me llaman el pozolero. Megan frunció el ceño, su mente intentando comprender. ¿El pozolero? ¿Qué clase de broma enferma es esta?
La sonrisa de Santiago no vaciló, pero la oscuridad en sus ojos se intensificó. ¿No sabes? Déjame ayudarte. El pozole es una sopa mexicana, de esas que se hacen con carne. ¿Te gusta la sopa, Megan? Sus ojos no se apartaron de los de ella, el veneno en su voz era inconfundible. Porque si sales de aquí, tengo un cuenco esperando para ser llenado. El estómago de Megan se revolvió de repulsión, su cuerpo congelado por el peso de sus palabras. Intentó calmar su respiración, pero su pulso se disparó. ¿Qué demonios es esto?, exclamó, la voz temblorosa. ¿Qué quieren de mí? La presencia de Santiago llenó la habitación. Sus ojos se clavaron en Megan con intensidad escalofriante. Ni se te ocurra salir, advirtió, su voz cargada de amenaza. Escúchame bien. Si quieres seguir respirando, será mejor que te quedes donde estás, sin hacer ruido. ¿Entendido? Megan apenas pudo respirar, el terror calándole los huesos. Su cuerpo rígido, el pulso atronándole los oídos. Malcolm observaba el intercambio con retorcida satisfacción, dejando escapar una breve risa seca. ¿Ves, Megan? Estás en problemas hasta el cuello. Todo está arreglado, y no importa cuánto resistas, nada cambiará. Así que te sugiero que escuches a Santiago. Es un experto manejando a gente como tú. Los labios de Santiago se curvaron en una sonrisa oscura al mirar a Malcolm y luego volver a Megan. Un brillo frío en sus ojos. No volveré a molestarte, dijo en voz baja y ominosa, a menos que tomes el camino equivocado. Así que quédate callada y fuera de mi camino. Con una última y siniestra carcajada, Santiago se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio opresivo. La sonrisa de Malcolm se profundizó, desprovista de humanidad. Si crees que aún tienes control sobre esta situación, estás equivocada, dijo, su voz en un susurro venenoso. Tu hijo, Billy, el caso, todo ha terminado. Te sugiero que lo aceptes, porque no importa cuánto luches, no marcará ninguna diferencia. Se puso de pie, la silla chirriando contra el suelo, su mirada clavada en Megan. Ahora, acepta mi consejo. Haz lo que te digan, o prepárate para terminar convertida en sopa. Y créeme, a los perros no les importará quién fuiste antes. Las palabras colgaron en el aire como sentencia de muerte. Por un momento, Megan solo pudo mirarlo, congelada por el peso de lo que decía. No había salida.